Continuamos con La Noche. Seguimos en La Noche y estamos conversando sobre las protestas en Venezuela que ya completan un mes. El trágico saldo de 22 muertos, decenas de heridos y detenidos, luego de represiones y enfrentamientos entre la Guardia Nacional y estudiantes que se levantan en contra del gobierno de Nicolás Maduro en San Cristóbal, Venezuela. Estamos conversando con José Vicente García, es amigo del estudiante asesinado Daniel Tinoco, el último fallecido, la última víctima que ha cobrado esta ola de represión violenta. José Vicente García es amigo del estudiante asesinado y en minutos vamos a hacer contacto con él. Señor Alonso Medina en Caracas, del Foro Penal Venezolano. ¿El diálogo del que está hablando el señor Nicolás Maduro es creíble o es una estrategia para dilatar el momento de protestas que vive Venezuela y la carencia de respaldo internacional que tienen las violaciones a los derechos humanos? Yo pienso que es una acción política sectaria. Un diálogo no se da entre un solo sector, un diálogo se da con sinceridad entre todas las partes involucradas. Si realmente existiera un llamado a diálogo, debe haber una intención de sincerar y presentar muestras de diálogo, de conciliación. No hemos visto ninguna acción concreta, efectiva, para precisar un diálogo, para aplaudir un diálogo, para calmar, si se quiere, este clima de conflictividad. Para empezar el diálogo, primero tenemos que comenzar por respetar los derechos fundamentales, reconocer al otro, no reconocerlo en un acto público, político, no reconocerlos con hechos. En Venezuela estamos viviendo momentos de tensión, momentos de agresión, momentos donde la criminalidad oficial se hace presente día a día en las diferentes ciudades de Venezuela. Yo creo que bajo ese esquema no podemos entender un diálogo. Para un diálogo se debe llamar a una comisión, convocar a los diferentes actores, no solo políticos partidistas, sino realmente personas que han sido afectadas, ONG, organizaciones, la sociedad como tal, que se represente, que se oiga el llamado de los ciudadanos, que realmente que se presenten acciones que de una u otra manera demuestre una intención sincera, como por ejemplo la liberación de los presos políticos, la liberación de Leopoldo López, la liberación de Simonovi, la liberación de ese conjunto de estudiantes venezolanos que hoy en día se encuentran privados de libertad, simple y llanamente por ejercer el derecho constitucional a manifestar, a llevar su voz, a alzar su voz en contra de la represión, a alzar su voz por las necesidades que estamos viviendo en Venezuela. Quiero preguntarle ahora sí a José Vicente García, amigo del estudiante asesinado Daniel Tinoco, concejal y dirigente estudiantil. Ustedes, los que son de los Andes venezolanos, los llaman gochos y son caracterizados ahorita y ejemplo quizá en el país por la pujanza que han tenido, por haber enfrentado de frente y sin miedo a las autoridades venezolanas en este llamado, en esta protesta para que haya un cambio en Venezuela. Daniel Tinoco también era uno de estos tachirenses, pero ¿están dispuestos a ir a un diálogo, a sentarse, por ejemplo, en el Palacio de Miraflores con el chavismo y discutir una salida a todo esto? Mira, lo primero que debemos decir es que mientras no existan las condiciones para dialogar, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros no podemos ir a dialogar con quienes están asesinando a nuestra gente en la calle, y mucho menos con un gobierno que no cumple las exigencias que nosotros hemos hecho desde el inicio. Lo primero, la liberación de los presos políticos. Por supuesto, la reinstitucionalización de los poderes públicos, la separación de los poderes públicos en Venezuela, la libertad de expresión, nuestros canales, que la apertura a los canales de comunicación sean reales en Venezuela. Y por supuesto, una de las cosas más importantes es que no exista ningún tipo de impunidad con los hechos vandálicos que se han generado, sobre todo en el estado Táchira. Una de las exigencias locales que estamos haciendo es que se desmilitarice el estado Táchira. En estos momentos contamos con varias fuerzas represivas que se encuentran en el estado Táchira. Está el Ejército, está la Guardia Nacional Bolivariana, está la Policía Nacional Bolivariana, la Policía Regional del estado Táchira y los círculos bolivarianos armados que lamentablemente pues están financiando tanto el Consejo Legislativo Regional como el gobernador del estado Táchira. ¿Cómo están ustedes convocando a las manifestaciones después de un mes en el cual no solamente ya no hay medios de comunicación informando directamente sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y hay fallas en el internet, sobre todo en el estado Táchira, donde mucha gente se estaba informando a través de redes sociales? Mira, lo primero
son justamente las redes sociales, el Facebook, el Twitter, lo hemos usado muchísimo. Además de ello, el boca a boca. Nosotros hemos hecho una serie de panfletos que hemos repartido en todas y cada una de las comunidades. Tenemos nuestros contactos en todas y cada una de las comunidades de nuestro estado Táchira. Y por supuesto, mientras nosotros tengamos esta cohesión, mientras nosotros nos mantenemos aliados y articulados en función de una lucha y de un objetivo, nosotros mantendremos la forma de poder comunicarnos. Pero por supuesto, el resto del país no se entera de muchas de las cosas que suceden aquí en el estado Táchira. De igual forma, nosotros no nos enteramos de muchas de las cosas que pasan a nivel nacional. Es por ello que nosotros hemos contado, afortunadamente, con los medios internacionales como ustedes, por ejemplo, que nos han abierto las puertas y las ventanas en función de poder movilizarnos para poder seguir haciendo nuestra convocatoria y poder seguir avanzando en esta gran tarea que estamos haciendo por recuperar a Venezuela. Queremos agradecerle mucho en San Cristóbal, Venezuela, a José Vicente García, amigo del estudiante asesinado Daniel Tinoco, concejal y dirigente estudiantil, por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchas gracias a ustedes. En Caracas, señor Alonso Medina, las más recientes declaraciones del gobierno venezolano indican que para ellos lo peor ya pasó, acaban de salir de una jornada vacacional que llaman carnavales, que fue decretada por el gobierno, dice que ya fue neutralizado el plan de golpe de Estado y que las protestas violentas pues se acabaron. Eso es lo que está diciendo el gobierno. ¿A esto corresponde la realidad de lo que está viviendo el país en diferentes puntos? En este momento, cuando estamos conversando, hay enfrentamientos en la urbanización Altamira, acá en la ciudad de Caracas, en Barquisimeto, Estado Lara y en otras ciudades. De tal manera que es una mentira del gobierno decir que a esta hora ha cesado la violencia. La voz del pueblo no se calla hasta que no se oye. Y mientras haya necesidad de oír al pueblo, ese pueblo se va a mantener gritando, pidiendo libertad, pidiendo ayuda y reclamando sus derechos. Quiero aprovechar también para enviarle un mensaje muy particular a mis paisanos tachirenses que hemos compartido el programa de hoy y felicitar al pueblo del Táchira por esa conducta que es de ejemplo para toda Venezuela, que ha asumido una conducta cívica, una conducta de hacer querer llevar un eco de libertad, un grito de libertad a toda Venezuela. Seguimos lamentablemente con los disturbios en Venezuela, pero seguimos con la conflictividad social, seguimos con la violación de derechos, seguimos con la vulneración del Estado de Derecho, seguimos con un poder judicial muy débil, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela. Creo que hay razones suficientes para que el pueblo venezolano mantenga su voz de su grito de libertad. Queremos agradecerle mucho en Caracas, Venezuela, Alonso Medina Roa, abogado, directivo y fundador de la organización Foro Penal Venezolano, por habernos acompañado. Muy amable. Un placer y gracias a ustedes por estar pendientes de la situación venezolana. Y termino con usted, el alcalde Daniel Ceballos, el alcalde de San Cristóbal en Venezuela. Usted justamente hoy ha estado entregando diversas entrevistas a los medios de comunicación, llamando la atención sobre lo que está ocurriendo, pero quisiera poner el caso del señor Leopoldo López, que justamente por estar yendo en contra de lo que significaría el gobierno de Nicolás Maduro y convocando a manifestaciones, pues está tras las rejas, acusado sin pruebas hasta el momento de que hubiera sido el responsable de muertes de venezolanos. ¿Usted no teme que le pueda ocurrir lo mismo? Bueno, eso ocurre en todos los países en donde se han secuestrado los poderes públicos, y Venezuela es uno de esos países. El gobierno se ha secuestrado el poder judicial, la justicia, y esa justicia no solamente la ha secuestrado para meter presos a los políticos, también la ha secuestrado para que exista más del 95% de impunidad y existe un sistema de justicia que no funciona. Dentro de los petitorios está la destitución de la fiscal general. Dentro de los petitorios está que nosotros le pedimos al gobierno desarme a grupos colectivos. Dentro de nuestro petitorio está que liberen a los presos políticos, Leopoldo López, quien es víctima de una injusta encarcelación, que liberen a Iván Simonovic y a otros presos políticos. Nosotros estamos pidiendo también que se sincere la situación económica del país y que se le dé justicia que se combata la corrupción y que se haga justicia con un robo que va por el orden de los 30.000 millones de dólares de Caribe. Entonces este es un gobierno profundamente antidemocrático que ha secuestrado los poderes públicos, un gobierno que ha destruido la economía y que ha planteado un modelo equivocado para toda Venezuela, que nos ha llevado
al retroceso económico y a la crisis que estamos viviendo, pero también es un gobierno que no tiene respuestas ante la difícil situación del país. No importa si el gobierno mete preso a todos los políticos, mete preso a todos los alcaldes, a todos los de la oposición, no va a resolver los problemas de Venezuela, no va a devolver la harina, no va a devolver el aceite, no va a devolver el papel higiénico, no va a resolver el problema de injusticia, no va a parar la inseguridad. El gobierno es un gobierno profundamente incapaz, profundamente antidemocrático, profundamente corrupto y que ha tenido la oportunidad, porque lo ha tenido todo, ha tenido la oportunidad de hacer las cosas bien y han decidido ir por el camino equivocado. Además que aquí hay una lucha espiritual del bien contra el mal. Aquí estamos los que estamos del lado correcto, los que estamos del lado de Dios, del lado del bien, y los que están haciendo el mal. Y más temprano que tarde en Venezuela van a haber cambios, y más aún cuando existe un pueblo que ha despertado. La encarcelación de los pueblos también es la mejor demostración de que hay un pueblo que ha despertado. El pueblo lo que responsablemente le ha dicho al país, para que vaya sin dudas, que él va a ir a la cárcel, pero que eso significa, pero eso significa también el despertar de muchos venezolanos. Sí. Hoy no sienten miedo, sino que sienten fuerza y que están dispuestos a luchar por Venezuela, luchar porque sí es posible que se construya un futuro distinto, pero tenemos que unirnos todos Alcalde. Los venezolanos. No estamos hablando de oposición y chavismo como dos bloques, no, eso es lo que ha venido el gobierno, sentarnos como un solo pueblo a luchar por las necesidades que compartimos y que es necesario que construyamos salidas juntos y que entendamos que lo único que nos diferencia el progreso, las oportunidades, el futuro, la seguridad, la prosperidad económica es que nosotros podamos superar por la vía no violenta, vía constitucional, el gobierno que tenemos, quien es la única Muchas barrera gracias. para poder salir adelante como país. Muchas gracias, señor alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, en Venezuela, por habernos atendido aquí en el programa La Noche. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. A todos nuestros televidentes los invito a que nos envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Pueden seguirnos escribiendo en Twitter, @ntn24, @securizatntn24, también @Jason Calderón. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos, que tengan buena noche.